Saludos, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas, con este pequeño homenaje que vamos a dedicar a José Luis Cuerda. Moría la misma semana que Kirk Douglas, dos de los grandes, cada uno en su terreno, pero aquí en España José Luis Cuerda ha sido una auténtica institución, no solamente por el tipo de cine que hizo, sino también como caló como persona entre todos los actores y actrices que han podido trabajar con él. Por eso vamos a rendirle un pequeño homenaje y empezábamos con esas imágenes. Y es que hoy vamos a hablar de ese humor del absurdo que él representó también en nuestro cine, pero que ha tenido representantes tan conocidos como este. Por favor, ¿qué pone aquí? ¿No está claro? No, no lo entiendo. Dice, actúe con naturalidad. No, dice, ponga $50.000 dentro de este saco y actúe con naturalidad. Sí, con naturalidad. ¿Y qué más? Le estoy apuntando con un revólver. Aquí dice al volver, no revólver. No, dice revólver. No, señor, dice al volver. No, fíjese, dice revólver, sí. George, ¿quieres venir un momento, por favor? Esta es una de las secuencias más divertidas de Toma el dinero y corre, la primera película de Woody Allen. David Felipe Arranz, buenas noches. Buenas noches, queridos, encantado de estar aquí. Y Guillermo Balmori, ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy hablamos del humor del absurdo, estábamos viendo Woody Allen, cómo se puede crear ese clima de... No, aquí ponen revólver, no, luego se lía, si se acuerdan de la película, se lía un sin Dios, como diría José Luis Cuerda, porque a partir de esa frase, total, que acaba en prisión. Woody Allen. Bueno, lo veremos luego, porque vamos a hablar de José Luis Cuerda, de ese gran personaje que nos dejaba la semana pasada. A los 75 años moría uno de los directores que ha creado un tipo de cine, un surrealismo con muchos seguidores. Los amanecistas son muchos gracias a la película Amanece que no es poco, que ha creado Escuela, que en su momento fue una auténtica catarsis y que recordamos con escenas como la que vamos a ver ahora, donde todo era un surrealismo puro, pero donde estaban los mejores actores del cine español, porque Amanece que no es poco tiene frases lapidarias como esta. Es muy duro decírselo a un hijo, pero tu madre era muy mala. Yo he esperado a que estuvieses criado y a que tuvieses una buena ocupación, pero ahora que tienes una plaza en Oklahoma, ¿para qué quieres a tu madre? No sé, pero como tengo todo el año sabático por delante sin nada que hacer... Pero para eso mejor es una moto con sidecar para ver mundo, porque también todo el santo día metido allí en Oklahoma. Sí, claro, porque claro, todo el día metido en Oklahoma. Bueno, qué grande eran los guiones de Azcona con José Luis Cuerda y estas maravillosas secuencias que vamos a ir viendo de sus películas, porque la verdad es que tenían todo un mundo muy particular. Volvía a ser el mundo de José Luis Cuerda. Casi un subgénero en sí mismo, ¿no? Efectivamente, lo ha sido. Que yo creo, queridos, que Cuerda yo creo que es una evolución de Berlanga con el hilo de Azcona, pero que le da una vuelta de tuerca al esperpento berlanguiano. O sea, es como el epígono, el triple salto mortal del absurdo absoluto, ¿no? Y un heredero, un epígono de la otra generación del 27, de la Codorniz, ¿no? En su grado ya máximo, cruzado con el talante albaceteño. Claro, eso esa incidencia ya es tremenda. Y luego también, Guillermo, lo que hacía era también una crítica social, que eran las películas de Berlanga, de Azcona, eran... Es lo que esconde, social, claro. Es lo que esconde detrás, como las grandes películas. Como grandes comedias y grandes autores, y grandes guionistas y grandes autores de comedia. Lo más parecido a este hombre, a Cuerda, yo creo que es el Plácido de Berlanga, entronca directamente con Amanece que no es poco y con toda la saga de Cuerda, que es maravillosa. Aparte de que Amanece que no es poco, yo creo que ha ido cogiendo, es la típica película que no hay muchas, pero alguna hay, que coge, es que es el público el que la ensalza, es decir, y con el tiempo. Yo creo que ha ido cogiendo ese aire de miticidad con el paso de los tiempos y con la generación que incluso no era la que la vio estrenar en cine, sino que una generación posterior. Una de las mejores, rara, ¿eh? Una de las mejores interpretaciones de Alfredo Landa fue esta, el Vencetestas de una de las obras maestras del surrealismo literario español, claro, que es El bosque animado, de Wenceslao. Fíjate, Wenceslao es una de las cumbres del absurdo español y evidentemente la mente de Cuerda es hija de esas lecturas, ¿no? Y de esos personajes que han habitado entornos rurales y urbanos. Inocentes, muy bonachones, pero que bueno, están como una cabra. Y yo creo que él fue el único que supo retratar ese universo. Volvía a Alfredo Landa a actuar a las órdenes de
José Luis Cuerda en La Marrana, de nuevo también con una crítica social a la época medieval, a ese siglo de oro, y en La Marrana volvía a estar grandes actores como Antonio Resines, de nuevo veíamos ahí a Alfredo Landa en uno de los grandes papeles. Es la cara B de la conquista de América. Agustín González, Manuel Alexandre, Cayetana Guillén Cuervo, El Gran Wyoming, Fernando Rey, grandes papeles en una película donde aquí no había tanto surrealismo como crítica social a la época. Volvemos a ver una de las grandes joyas de José Luis Cuerda, que es La lengua de las mariposas. Tal vez ha sido una de sus últimas obras maestras, donde volvía un enorme Fernando Ferán Gómez a interpretar un gran papel con ese profesor que dice en esa época importante, le dice: si conseguimos que una sola generación crezca libre en España, nadie les podrá arrancar nunca la libertad, nadie les podrá robar ese tesoro. Esa frase ha pasado a la historia, es una de las más grandes del cine español y sobre todo una música preciosa. Es una obra maestra y un canto a la libertad de cátedra, a la filosofía de la institución libre de enseñanza, a la forma de enseñar que se arrebató en la Guerra Civil, y yo creo que es una de las películas más queridas, aparte de Manolo Rivas, ese material original, pero la estructura de la película, la interpretación de Fernán Gómez la convierten en un clásico imprescindible y en un análisis de la temperatura que había en el sistema educativo cuando se sublevan las tropas franquistas, ¿no? Ganó el Goya, mejor guion adaptado, por la novela de Manuel Rivas. Y un canto, y Guillermo, a la figura del maestro, que a mí me encanta esa palabra, ¿no? El maestro, porque estamos muy acostumbrados a las élites de la enseñanza, cuando el maestro rural, el maestro de la escuela, sostuvo el sistema educativo en este país. Otra película importante de José Luis Cuerda es Los girasoles ciegos. Es un encuentro de desamores, hablando Hemos querido poner además imágenes del rodaje para que también veamos cómo actuaba Maribel Verdú, un jovencísimo Raúl Arévalo y Javier Cámara. Es una crítica al franquismo en la época en la que había mucha represión también, cómo ese sacerdote se enamora de Maribel Verdú, y sobre todo es una película de amores imposibles. El final, además, al igual que en La lengua de las mariposas, es maravilloso. Y de la figura de los pocos que han abordado esa figura tan compleja de los topos en la guerra civil, ¿no? Las personas ocultas. Bueno, esta es la última película que dirigió, es la continuación de Amanece que no es poco, se llama Tiempo después, vuelve el surrealismo más absoluto, humor absurdo, azote político, está ambientada en el año 9177 y donde solo existe un edificio con 2 guardias civiles, un bar, 2 barberías y un puñado de personajes absolutamente geniales. Ahí ha participado un reparto fantástico de actores. Muchos humoristas televisivos. Muchos televisivos, muchos que han querido participar. Algunos repite, Miguel Reyán, por ejemplo. Verdad. En fin, esta es una distopía. Es maravillosa. Además tiene unos diálogos sensacionales. Si pueden verla, no se la pierdan, porque Tiempo después es el gran testamento de José Luis Cuerda. Él ha sido el representante de un humor absurdo del que vamos a hablar. Miguel Gila tal vez sea el más absurdo de los cómicos que ha habido en nuestro país, y mucha gente tal vez solo lo ha visto en televisión, pero nosotros hemos recuperado, cómo no, sus papeles cinematográficos. Qué joven. Estamos viendo, esta no es la de mi tío Jacinto precisamente, es la película con la que él debuta en el cine, es El hombre que viajaba despacito. El hombre que viajaba despacito, además, con un guión del propio Gila y con el director que ha muerto también hace unos días, José Luis Romero Marchel. Esta segunda película que estamos viendo es Donde pongo este muerto. Sean paralelos al... Tampoco. Estamos viendo, hay alguna pequeña confusión porque estamos viendo películas muy parecidas. Mi tío Jacinto es tal vez la que vamos a ver ahora, es esta, en la película de Ladislao Bacta, con Pablito Calvo. Él siempre ha hecho Guillermo, ese papel de pícaro vividor, superviviente, pero que es un tipo hispánico muy clásico de la posguerra. Es decir, yo creo que Gila lo que hace es recoger ese legado de gente que sobrevivía, pues eso, en el extraperlo, en el lumpen, y que tenía una economía sumergida. Y bueno, ese es el papel que hace Mi tío Jacinto, que es una película sobre eso y que se centra en el rastro, además. Bueno, Miguel Gila, que ha tenido también papeles en el cine, ha tenido más películas, y en algunas ha hecho el guión incluso de sus propias, uno de los maestros. Sin duda,
uno de los maestros para muchos cómicos en evidentemente. España. Y tenemos allí, más reciente, ahora a dos cómicos que siguen la senda berlanguiana y de Azcona, salvando las distancias, lógicamente, que son estos dos, el Culebra y el Cabeza, es decir, Alfonso Sánchez y Alberto López. Empezaron con El Mundo es Nuestro, que es toda una película de culto que tuvieron que hacer con crowdfunding. Luego la segunda parte ya fue El Mundo es Suyo, y ahora están con la película que hace muy poquito han estrenado, que es esta, Para toda la muerte. Es tal vez lo más parecido a lo que hubiera hecho, insistimos, salvando las distancias, Berlanga, con una comedia ácida, negra, absolutamente actual y rabiosa, de denuncia del sistema. Es decir, ¿qué haría usted por conseguir esa plaza de funcionario público? Pues pero matar. Hay que decir hasta el último que de Alfonso Sánchez, la realidad supera la ficción, es decir, los diarios nos enseñan que la gente mata por menos de eso. Exactamente. O sea, quiere decir que es muy retratista, igual que los antecesores, ¿no? Gran película, Para toda la muerte, una película que está en los cines y que pueden ver y disfrutar con Alfonso Sánchez y Alberto López, eso no me acordaba. Bueno, y también Goma Espuma. Empezaron en radio, pero han hecho dos incursiones en cine. Una es esta, que es El secreto de la trompeta, que sigue siendo el cortometraje con más premios en la historia del cine español. Es sencillamente sensacional, con la voz de Guillermo Fesser, Ramón Langa, y aquí es donde Javier Fesser, luego ya ganador de Goyas con Campeones, se hace un papel dentro de la dirección cinematográfica. Después hizo Mortadelo, hizo El Milagro de Petinto. El Milagro de Petinto, por ejemplo, que es una de las películas también de culto de ese cine surrealista. Que Moy, El Milagro de Petinto es derivada del cine de cuerda. Del cine de José Luis Cuerda, efectivamente. Además, Con Luis Figes, efectivamente, Pepe Villuela, Pablo Pinedo, Javier Ayer, y una película que se estudia en muchas escuelas de cine europeo como una de las películas más interesantes del cine del absurdo. Vamos a hacer un salto en el tiempo y nos vamos al cine del absurdo, del cine clásico, con los hermanos Marx, que tal vez, Guillermo, sean, yo creo que el representativo de lo más absurdo que se puede encontrar en no un sé si lo plató, más absurdo, ¿no? pero lo más recordado y lo más conocido, ¿no? de humoristas más absurdos. Sí que es verdad que la parte absurda, realmente absurda, es su época en Paramount. Ellos tienen dos partes, una primera en Paramount y otra segunda en Metro-Goldwyn-Mayer, que lo que hacen es domesticarlos, según palabras de Bill Zalber. La primera es la de Sopa de Ganso, Plumas de Caballo. Sopa de Ganso, de hecho, les despiden de Paramount porque era tan absurdo que el público no lo entendía, y entonces decían, no, esto no puede ser, y les despiden. Además, lo dijimos en el programa que les dedicamos especialmente, el caos ya estaba en el propio rodaje. Muchas veces los directores dejaban que fueran ellos, ¿verdad? A Irving Thalberg, cuando les contrata para Metro-Goldwyn-Mayer, les hizo esperar tanto tiempo que se desnudaron en el despacho de Thalberg y empezaron a asar castañas en la chimenea, hasta que apareció Thalberg allí y les vio en calzoncillos asando las castañas. Entonces esto hacían ellos en la vida real. Guillermo tiene razón, porque son las más auténticas. Las Paramount. Pistoleros de agua dulce, claro. Plumas de caballo, que son las más auténticas. Muchas de estas nos han llegado nosotros censuradas. Claro. Porque en el pre-code eran más bestias. Obligaron a cortar los negativos y nos han llegado censuradas. Importantísimo para los telespectadores. Y lo hemos dicho en este programa, los guiones se trabajaban por la codorniz, o sea, la gente de Tono, Miura, estaban contratados por la Paramount España para hacer esos guiones. Para las versiones españolas, que al principio, cuando no había doblaje, hacía. Con lo cual, fíjate cómo el absurdo estadounidense y judío, que esto hay que recordarlo, entronca con la otra. Pero no duraron mucho allí, enseguida se vinieron. Guillermo, además, lo que hablábamos antes, también eran críticas muy mordaces, muy histriónicas de la sociedad, en este caso del sistema educativo, como es Plumas de Caballo. Del American Style, ¿no? Sí. Se reían mucho porque eran equipos de... O sea, es lo que pasa ahora, que les dan las becas y ganan los partidos de rugby, y dicen, pero usted es buen estudiante, y dice, no, yo gano partidos de rugby y me llevo todas las becas de la universidad, ¿no? Es la realidad. Eso no es humor. Dice, usted es científico matemático, y dice, no, yo soy jugador de rugby. Eso es real. Guillermo, Buster Keaton, tal vez uno de los más grandes cómicos al que le vamos a dedicar un programa, tiene secuencias. Porque si te das cuenta, increíbles. Chaplin no es humor del absurdo, no. Es humor, pero no del absurdo. Buster Keaton sí que prodiga este humor del absurdo en muchísimas películas, entre ellas esta que estamos viendo de las 7 ocasiones, en las cuales simplemente juega con lo visual, con el absurdo visual, aparte del absurdo argumental, ¿no? Es el humor en el cual él se basa. Y sobre de hecho, su propia cara tan seria es lo que hace que sea más absurda muchas de las situaciones. Sí, porque muchas de las situaciones, esa cara de palo no correspondía con la realidad. Claro, o sea, tú te ríes o
o cambias el Ese gesto. contraste, ¿no? El contraste El que estaba ahí. hace- Buster Keaton, qué grande era. Y en esta escena, además, Fíjate para rodar eso, ¿eh? Sí, sí. Que eso se hacía a pelo, no Llegó había al punto, computadora. ya lo sabéis, que se rompe el cuello en una de las Sí. secuencias y sigue. Era sigue un auténtico rodando. honor. Por eso digo que yo creo que el público está de acuerdo en que hagamos un día un especial Buster Keaton, Claro. porque tiene una historia detrás, este hombre, sensacional a la altura Y hay que recomendar, de los Harold grandes. Lloyd, hay que Y recomendar. Hay Harold que Lloyd. recomendar la peli de Peter Bogdanovich que se ha estrenado hace un año. Esta es la que Es buenísima. un documental sensacional. Bueno, también tenemos otra película que se llama Amor y Alegría, de Mark Sandrich, muy desconocida. Bert y tal vez. Weller no son unos cómicos especialmente conocidos en España. Yo recomiendo a la reeditando gente, ahora. sí, están en Es DVD verdad. reeditando y son películas sumamente alocadas y bestias. Son políticamente incorrectísimas y son son en muchos aspectos más bestias que los hermanos Marx. Yo recomiendo a la gente que no le pierda la pista en este Amor y Alegría, que ahora ahí están probando pintalabios besando a las modelos. Hay otra que se llama ¿Quién lo hizo? Como una pregunta general y The Three Stooges. ¿Quién De son? Three Stooges, mira, si tú vas a Estados Unidos, todos de Three Stooges. Aquí no lo entendemos, pero en Estados Unidos esto es la locura. Es decir, son más famosos que los hermanos Marx en Estados Unidos. Muy violento. Aquí se les creo que es los chalados o algo así. Los tres chiflados. Los Los tres chiflados. Pero aquí no ha llegado a ser, no son nada conocidos. No. Sin embargo, esto en Estados Unidos es la locura. Hacían películas de bajo presupuesto, mucho más bajo presupuesto. Era muy bruto. Pero son salvajes Muy y absurdas, ¿no? anárquicos, diría yo. Tan absurdas como Butabut y Low Costello, por ejemplo, más absurdas. en Agárrame ese fantasma, por ejemplo. Más absurdos, pero también es verdad que Bud Abbott y Luke Costello, que con este Agárrame a ese fantasma en España batieron todos los récords de taquilla, fue un éxito mayor en España que en Estados Unidos, esta película concretamente, a pesar de que su humor no siempre era exportable, ¿eh? Pero en esta película sí es todo ilógico y en fin, Y loco. recuperaron a los clásicos de la Universal cuando estaban ya verdad. agotados, ¿no? En los estertores. Bud Abbott y el Hombre Lobo sí. y Drácula y todo esto. Son sí. muy graciosos. Bueno, hay algo más absurdo, Guillermo y David, que os hable vuestra La propia mula. mula, y además con Donald O'Connor. Antes de Cantando bajo la lluvia. Antes de Cantando bajo la lluvia. Concretamente 2 años antes de Cantando ¿Y bajo esta Esto sí película? que tuvo éxito en España. Sí, muchísimo éxito en Guillermo, España. porque- Como una saga, Y ¿no? esto es el absurdo total. Una mula, aquí esta escena precisamente es cuando le está hablando, piensa que hay una persona detrás y es la mula, que además era una mula totalmente. Pues, Primero que hace esa mula ahí en la guerra. Eso de entrada. De hecho, era muy cruel con él, los comentarios En que hacía. España hubo muchos chistes de la mula Francis muchísimo. en el acervo popular, Sí, sí, ¿no? sí, mucho. Que ahora mismo tú Es que preguntas fue a muy alguien por popular. la mula Francis y ¿de qué me estás hablando? Efectivamente. Pero era muy gracioso. Mi mula Francis. Mi mula Francis. Sí. Mi mula Francis. Bueno, y también Jerry Lewis, ¿cómo no? Claro, Uno de también. los histriónicos más importantes del De cine reclinatorio, mundial. perdóname que te... Jerry Lewis y Frank Traslin, que desarrollan, como tú sabes, David, lo que es el cómic en la pantalla. Ellos lo que querían era traspasar los gags del cómic a una pantalla de cine y lo lograron primero juntos y luego separados. La primera crítica junto con, bueno, el precedente es Tienda de Locos, pero este lío en los grandes almacenes, Jerry Lewis dice que eso de que te atiende una señorita que no sabe qué producto te va a vender y que te trate como un anónimo, el primero que lo hace es Jerry Lewis, el lío en los grandes almacenes. Luego caso clínico en la clínica, que era todo el desbarre absoluto, ¿no? Crítica al sistema de la seguridad social y los hospitales en los Estados claro, Unidos. Era grande, era grande. no se- Era Que grande detrás, Jerry. Moy, de esa broma está una crítica muy profunda de Jerry Lewis. Es que en un todas genio hay. de- Por ejemplo, en comedias con un gran reparto y absolutamente desfasadas, como desfasada en cuanto a personal. Stanley Kramer en el 63 Me encanta, David. hizo esta película. Yo soy fan, por favor. El mundo está loco, loco, loco. Spencer Tracy, Mickey Rooney, Peter Falk, Jimmy Durante, Buster Keaton. A mí no me Jerry gusta Lewis. tanto, pero Es una A mí peli- me gusta mucho porque es una fábula sobre la codicia humana. Si tú acudes a auxiliar a un hombre que se ha accidentado, resulta que lo que consigues es $350.000, ¿no? A mí me gusta más una que sí que le gusta A mí también. a Guillermo. No, tampoco. ¿Tampoco? Esta. A mí me encanta. La carrera del de hecho, siglo. te diré que no la he visto de la pereza que me da verla. Ah, Es que bueno. a mí este cine del absurdo. Ni porque tiene la música de Henry Mancini, No, por la ejemplo. música de Mancini es Yo maravillosa. tengo que siempre. decir públicamente que soy fan máximo, lo hemos hablado Guillermo y yo, y a mí estas comedias épicas A mí de los nada. 60 me enloquecen. Para mí me estas comedias son encantan. las que se cargaron Me la comedia encanta. sofisticada y para mí son ya. Bueno, a mí me gustan también. barrabajadas, casi. Y esta lo mismo te digo. Esta es británica, está aquí Ben Hill además. Bueno, esto es un pequeño repaso a esas Diseños de películas aviones auténticos de la Primera Guerra Mundial. de la Primera Guerra Mundial. Efectivamente. Bueno, hay que decir que luego la película anterior dio lugar a Los Autos Locos, Exactamente. la serie de dibujos Es decir, animados, creó Pierno un- Doyuna Pierno Doyuna y Risitas. Patatas. Que un genio. Penélope Glamour. Iba a hablar de un genio europeo que se llama Jacques Tati y que con la Claro. película Mi tío, por ejemplo, y esta música tan preciosa consiguió, esta música de Frank Barcellini, una Qué de buena las esa más música. características del cine. Es como un himno del cine, en Maravilloso. cierto modo.
Bueno, esta película consiguió el Oscar a Mejor Película Extranjera, el Círculo de Críticos de Nueva York, Mejor Película Extranjera y el Premio Especial del Jurado en Cannes. Luego, Jacques Tati tiene, por supuesto, Las vacaciones de Monsieur Hulot, Mi tío y Playtime y Días de fiesta, pero nos quedamos con esta maravilla. Poquitas, pero todas buenas. Esta maravillosa Pocas y película. excelentes. Y excelentes películas. Pocas y excelentes. Peter Sellers, tal vez sea uno de los personajes, ¿no? Reclinatorio. Sí, Peter Sellers Reclinatorio, por favor. tiene grandes interpretaciones y en el absurdo... Además de todo tipo, en el absurdo y no absurdo, hace de todo. Para mí, uno de los grandes del siglo XX, perdona que diga, Ahí lo yo es que lo amo. Capaz de hacer esto, capaz de reírse de los grandes estadistas en una película. Lo tenía fascinado a Kubrick. De hecho, le hace la película para él. Lo cuenta Kubrick. Dice, pero este hombre es que le dejaba en escena y me volvía loco, ¿no? Y también tiene comedias propiamente más fuertes, como es esta, Un cadáver a los postres. Muy famosa y muy querida por el público. Y Efectivamente. con Truman Todo el mundo Capote se acuerda de ella. in person. Es verdad. Inside. O sea, es uno de los Es del cierto. reparto. Bueno, es el que convoca La reunión. el certamen ese, ¿no? De los investigadores. 1 millón de Mira, ahí lo tienes, Truman ahí lo Capote, tienes, ahí ahí lo está. tienes. Y aquí tenemos un género en sí mismo, ¿verdad, La Guillermo? Pantera Por Rosa. favor, Pues la por que da lugar a toda la serie de la Pantera Rosa. Tampoco es de mi devoción. No sé si. No, pero Soy fan de la Pantera pero- Rosa. pero- Tengo que decirlo. yo del Inspector Clouseau. Pero Blake Edwards y Richard Quine son quizá, y Frank Tashlin son quizá los tres, ¿no? Amos que hicieron cambiar esa comedia. Desde mi punto de vista fueron una. Fíjate, junto con la Pantera Mal, pero Rosa, bueno. la de The Party, de Sí, Con Peter el guateque, Sellers. el guateque. Está muy sin duda. desfasada. el guateque, película, que está muy desfasada, por favor, no me digas eso. Bueno, vale, tenemos es una obra aquí- maestra. Ya hemos planteado aquí un dilema. Si Peter Sellers puede ser. tiene o no... A mí de Peter Sellers me encanta El irresistible Henry Orient. Ah, Recomiendo a la gente ¿ves? que la vea Por porque ejemplo, está bien. es una maravilla de película. Pamela Tiffin, ¿no? Pamela Tiffin. Una- Bueno, yo soy un fan absoluto, lo he de decir, de este hombre que van a ver a continuación, que es uno de los representantes máximos del humor negro y absurdo. Come back, more, come back. Bueno, esta es una secuencia de bananas, pero Toma el dinero y corre es la primera que hemos querido mencionar, porque el absurdo ya parte en una secuencia como esta, ¿no? Está cortando un cristal. Es decir, ¿qué aporta además de luego un cine más serio Woody Allen en sus inicios? Humor judío también. Un humor judío. decía David humor antes. judío y hay un ingrediente Muy surrealista. Hay un ingrediente que entronca también con el surrealismo y el absurdo, que detrás de esa gran broma y de ese chiste habita la tragedia de la muerte. Él habla mucho de Berman, habla mucho del absurdo de la vida y dice, De trauma. riámonos porque realmente al final todo acaba en una negrura, ¿no? Y los desencuentros que tiene con el amor, porque todas sus películas giran en torno al amor, a los desencuentros que tiene con chicas maravillosas y guapísimas, ¿no? Básicamente. Bueno, en Y esta, eso es el- esta secuencia de bananas está comprando revistas pornográficas y el dependiente a grito pelado, ¿esta? ¿Cuánto cuesta esta? Y él, no, es para hacer un estudio con el New York Times. Se lleva el New York Times. Y bueno, esta película, Bananas, supuso también una ácida crítica a lo que representaban los golpes de Estado y tiene sensacionales escenas como esta. Es decir, está escuchando una música y resulta que era el tío tocando el arpa dentro del armario, ¿no? Esta es de las más locas. Esta es de las más locas. Esta, sin duda, es de las más, él dijo además, muy basada en Charles Más Chaplin. bizarras y más, muy bizarra, más ilógicas, ¿no? Pues exactamente. es más. Y que tiene sensacionales imágenes. Bueno, ¿quién aparece en esta película? Madre mía, Era la por favor. segunda interpretación de Sylvester Stallone. Después de hacer porno. Sí, después de hacer porno había hecho la primera y en esta película hace este papel nada más. Y está en sale el Nadia metro. Bascal también en esta película. hay que Nadia decir. Bascal también está. sale. Y aquí pues se está interpretando a dos gamberros en el metro a los que se enfrenta Woody Allen. Vamos a ver la escena. En principio Woody Allen obviamente de héroe Como no tenía cine nada. mudo, Y ahí están como atacando a una señora mayor y al final incluso les está facilitando, está apartando. Woody Allen, la mayoría de sus películas tienen, incluso las más serias, tienen un trasfondo de guión y de humor absurdo sensacional. Bueno, hay Por que ejemplo, decir incluso- aquí ahora les dice, aquí estamos. Pero lo que no contaba Woody Allen es que le abrían la puerta y ahí de nuevo vemos a Sylvester Que Stallone. digo, ¿no? Moy, que es uno de los que saca a Marshall McLuhan cuando todavía no era Marshall McLuhan. Efectivamente. O sea, el inventor de la galaxia Gutenberg, y lo saca en Annie Hall. O sea, incorpora un intelectual al reparto de la Reparto película. Mejor en la fila del, ¿Te acuerdas, del no? cine, por supuesto. Mel Brooks es otro de los grandes histriónicos. Pues de las locuras más locuras, ¿no? Es Locura, la locura. por la locura. Es un genio el Brooks. Sillas de montar calientes, Además, fue su siempre primera película. como parodiando, ¿no? Géneros, parodiando películas.
yo creo que partiendo de la historia. de las más recordadas, de las más buenas, sin lugar a dudas, es esta. La más Es famosa, Frankenstein. la más prestigiosa, yo creo que más clara, ¿no? Es Sí, la más- además, y tuvieron una idea muy buena, que lo sabemos, que es que primero la empezaron a rodar en color y luego dijeron, pero vámonos a blanco y negro, que le va a dar un toque ahí muy vintage, ¿no? De hecho, está rodado creo que en los decorados. Y, efectivamente hay fotogramas hay en fotogramas en color, de hecho, incluso. Claro, Y hay- Mirad, yo os dije que aquí Bueno, pues encontraríamos parodia al cine épico. la loca historia del mundo es ya los guionistas empezaron a... Hay una La loca parodia historia de las galaxias. La ¿te loca acuerdas? historia de las Bueno, hay galaxias. un capítulo que es Torquemada, que si viene a España a hacer de Torquemada Mel Brooks, que hace un musical de Torquemada poniéndose cachondo porque churrusca a todas las brujas, que es maravilloso ese fragmento. Bueno, nos estamos haciendo un rápido repaso y no podíamos olvidar a la Monty Python. Empiezan en televisión, se armó la gorda, es la primera película, y hemos seleccionado la absurdez o si absurdez absoluta, con Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, donde vemos un historiador que intenta explicar la historia, y por supuesto El Sentido de la Vida, que es la siguiente película con la que ya se consagran, tal vez la última gran película que hicieron, donde aquí vemos el absurdo de que le están regalando en el frente de batalla un reloj al capitán, que es su cumpleaños, y el hombre está por la labor, ¿no? Pero ¿cómo me vais a regalar esto? Ah, desagradecido. Matan a todos y se queda con un reloj como regalo. Bueno, estas son algunas de las pinceladas de la Monty Python. En los años 80 hay bueno, como una especie de moda con películas como Aterriza como puedas, por ejemplo. Éxito de los VHS, los que rompían todos los... Leslie Nielsen, que se pasó de las películas Sí. serias al cachondeo fino. Planeta Prohibido. Planeta Prohibido. Eran situaciones y gags absolutamente absurdos. Yo creo que estas, queridos, sí que han envejecido, ¿eh? Yo creo Bueno, que sí, porque Tiene estos su gags los público, hemos visto tiene su mucho. público, Tiene pero- mucho público. Sí, sí. Por ejemplo, Top Secret también con Val Kilmer. Y con Val Kilmer. Eran muy surrealistas. Cuando Val Kilmer era sexy. Y era esto. Bueno, todo el mundo yo creo que ha visto Hot Shots también. Y quién no recuerda Loca Academia de Policía, sobre todo por este personaje. Sí, es verdad. Era capaz de crear todas las onomatopeyas y ruidos para salvar situaciones. Es verdad, era muy bueno. Este era uno de los grandes. Es verdad. Serie de dibujos animados, Es ¿te verdad. acuerdas? Sí, Después, sí, es Que verdad. creó además, Y muchas secuelas, un montón. creó además Sí, toda una saga, ¿eh? Sí, Es sí. verdad. Loca Y Academia descubrió de Policía. actores también. Sí, sí. Steve Guttenberg era Sí, Steve el Guttenberg, protagonista. los fantasmas también. Steve Guttenberg. Volvemos a los tiempos locos del cine clásico porque Guillermo nos trae un clásico para hacer una pincelada rápida de una película tal vez desconocida, pero ya el nombre dice mucho. Se llama Loquilandia. Es Qué buena Helza es. Poppin. En España no se estrenó en los años 80 o 90 no recuerdo, y fue un exitazo de Pero taquilla. la película es del año... Del 41. Del 41. Pero, A ti te pero en gusta España se mucho, estrenó en los sí. años 80. Es una película muy loca, loquísima, Sí, sí, sí. que lo bueno que tiene es que los personajes actúan con el público, se están todo el tiempo dirigiendo a la cámara, y que tiene un personaje que a mí me encanta, que es Mishauer, que dice que es un noble ruso verdadero que se hace pasar por un noble ruso falso. Siempre dirá de noble ruso, Misa Auer. Y esta escena es la Esta escena del es maravillosa, infierno. la del infierno. Así se imaginaba un infierno, fíjate, en aquella época. Y es Ole Olsen y Chick Johnson. H.C. Potter es el director. Y yo recomiendo a la gente que la vea porque es un desmadre absoluto. Y una rareza, ¿verdad? Una rareza. Y una rareza. Este era el clásico que nos ha traído Loquilandia. Recomendamos verla, ¿verdad? Recomendamos. Para ver ese cine de los años 41 que tan loco que se hacía. Bueno, muy rápidamente este libro que ayer Guillermo y David Felipe estuvimos presentes para presentar, Amores de Cine. David lo presentó. David presenta Bueno, y y coordina todos. este libro en el que más de 50 grandísimos... 52. Muy rápidamente, ¿qué es esto? Bueno, es un... Historias de amor de cine. Bueno, que hoy es San Valentín. Hoy es San Valentín y queríamos Ya está a punto celebrarlo de no serlo. por cómo nos han influido las historias de cine a gente que nos ha apasionado y que hemos hecho ese salto a través del espejo, como hizo Alicia. O sea, que vivimos casi más muy en el cine que en la vida real, ¿no? Guillermo Balmori, Sí. Cristina Higueras, en fin, Juan Moisés Carlos Rubio, Vicente Molina Foix, José Antonio Molina. Grandes autores para un libro absolutamente Con sensacional. una portada muy bonita, además. Aquí, exactamente. Editorial Pigmalión. Que Editorial Pigmalión. Ay, qué- Y un libro muy bonito para saber historias de amor en torno al cine. Y Hay de luego todo, cuentas ¿eh? cuentas Hay muchas, poesía, cuentas ¿eh? muchas cosas. Hay poesía, hay piezas de teatro, Exactamente. relatos también. O sea que... Bueno, pues gran libro de Pigmalión, Amores de Cine, Pasiones más allá del celuloide. Y hablando del absurdo, quiero que vayan a ver una obra, si están por Madrid, que es esta, Adiós Arturo, La Cubana. 40 años sobre los escenarios
40 años haciendo este tipo de humor absurdo, basado sobre todo, es lo más parecido a lo que hemos visto en cine, en teatro. Está en el Teatro Calderón, cumpliendo 40 años sobre los escenarios, y el próximo jueves habrá una función especial donde hacen un repaso a toda su carrera. Realmente es pasar 2 horas magníficas desde el mismo instante en que el espectador entra en el teatro, ya está inmerso en en una parodia de la vida misma, y con este grupo encabezado por Jordi Milán, Xavier Tena y toda la compañía La Cubana, a las que deseamos 40 años más de vida haciéndonos reír. Felicidades por esos 40 años y por esas obras tan buenas que nos traéis. Adiós, Arturo, en el Teatro Calderón con La Cubana. Nos vamos a ir con una buena noticia, y es que Joaquín Sabina, que saben que tuvo un accidente el otro día en el Withing Center, bueno, pues se está recuperando dentro de la seriedad del tema, de la operación que sufrió. Bueno, está estable en el hospital, muchos amigos ya han ido a verlo, está recuperando el humor, pero va a ser lenta la recuperación. Le deseamos a Joaquín Sabina que se recupere lo antes posible, que le queremos ver cantar ya. Joaquín Sabina, que precisamente hizo la banda sonora, la canción de esta película, la última de José Luis Cuerda, tiempo atrás, y a él le vamos a dedicar los últimos minutos. Luis Felipe, gracias por venir. Que todos los días sean San Valentín. Exactamente, ¿verdad? Guillermo Balmori, hasta la semana que viene. Les dejamos con Joaquín Sabina y el tiempo es oro. Aquí está. Servidumbre y jerarquía, pan de ayer y sopa fría, vacuna contra la quimera, muera la melancolía. Lorca, Vallejo, Rubén, no me preguntes por qué, sobrevive su voz como un grano de arroz en el corral de la crueldad de Dios. Tiempo después de amanecer, la cosa está más negra que antes de ayer. Se envenenó pronto el limón